La figura del corresponsal tiene un halo místico que nos atrapa desde la distancia, seguro que les pasa. Porque el corresponsal, a fin de cuentas, lo que hace es contarnos la vida que ocurre lejos, el día a día de países, en muchos casos desconocidos para nosotros. Y es ese corresponsal, con sus crónicas diarias, quien nos cuenta el país, quien nos explica el país, quien nos acerca a ese país. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, que cuanto menos conozco un país, o cuanto más lejano es, porque así somos por mucha globalización que haya, cuanto más lejano es, más admiración sentimos por quien te lo cuenta, porque instintivamente le otorgamos una capacidad de adaptación descomunal y un conocimiento extraordinario. Mavi Doñate, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, por supuesto. Mavi Doñate es periodista de televisión española, corresponsal ahora en París después de 6 años en Pekín. Lo primero, Mavi, feliz año, porque hoy es el año nuevo chino, el año del tigre del agua. Así es, Inancuaila, como se dice en chino, y arrancamos este año exactamente. ¿Cómo es esto cuéntanoslo bien, cómo es esto de los años con animales? Bueno, es el horóscopo, el zodiaco chino, ¿no? Que sabes que como es el año lunar, bueno, pues el cielo, las estrellas hacen figuras, y entonces, bueno, dicen, los que saben de esto, que el tigre pues simboliza la fortaleza, la independencia, la iniciativa. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en este año a nivel global. Confiemos. Has convertido estos 6 años que has estado en China en un libro, se titula Bajo la mirada del dragón despierto, con la editorial Plaza y Janés. Es tu última gran crónica sobre China. Es mi última crónica, la más larga, la más personal, que como digo en ella no es la venganza del corresponsal, no cuento nada que no haya contado allí, porque además ya sabéis que yo he sido en Twitter a veces hasta guerrera, ¿no? Criticando y quejándome de esa censura o de esa imposibilidad de trabajar, pero sí que es qué hay detrás de esas crónicas y qué hay detrás de la vida diaria en un país tan diferente y tan fascinante. Realmente es tan diferente, sí lo es, pero los chinos y los españoles, ¿qué tenemos en común? El amor por la celebración, por las comidas en familia y con amigos, por la bebida. Tienen un carácter mediterráneo, tienen un carácter que les gusta pues disfrutar de la vida, y en eso yo creo que somos muy parecidos. ¿Cuánto tardaste en decir, vale, ya entiendo China? 3 años. Y no sé si entenderlo, yo creo que no se entiende del todo, pero sí al menos informativamente como periodista a sentirme segura, un poco segura a la hora de hacer esas crónicas, de saber dónde pisaba, ¿no? Antes era evitar las minas, a los 3 años sabía dónde estaban. ¿Qué pasó a los 3 años? ¿Por qué lo tienes tan claro? Pues porque un poco es el primer año aterrizas, el segundo año aterrizas además pues con todos los tópicos, con toda la información que tienes de lo que has leído, de lo que has visto de tus antecesores en la corresponsalía, pero es verdad que es un país en el que hay que vivir para llegar a entenderlo un poco. Entonces al tercer año a mí me dio la sensación como que empezaba a entender ciertas cosas que pasaban, o por sí solas me salían ciertas explicaciones a la vida diaria, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que estoy empezando a coger las claves de lo que pasa aquí, ¿no? A lo mejor no todas, pero sí que las que mínimamente puedo ver por mí sola, a entenderlas, ¿no? ¿Cómo es la relación de la ciudadanía china con su poder? Mira, su poder está, el Partido Comunista Chino está en todos los órdenes de la vida. Es decir, cuando nos hablamos del Partido Comunista Chino nos imaginamos ese Politburó, al presidente, a esos congresos o esas asambleas populares nacionales, ¿no? Pero lejos de ahí es que está en tu barrio, está en tu casa. Todos tenemos un comité del barrio, un delegado del Partido Comunista Chino donde vivimos, que en teoría te ayuda, pero también controla. Los extranjeros yo creo que hemos sido ajenos a ese control diario y muy cotidiano hasta que llegó la pandemia. Yo hasta que no me tuve que encerrar en mi casa después de volver de Wuhan y me pusieron aquel sensor de movimientos en mi puerta que mínimamente si sacaba un pie más allá del portal pues pitaba y avisaba al comité del barrio, no me di cuenta de que realmente estaban allí. Les tenía que pasar la temperatura todos los días, ¿no? Y si eran 14 días de cuarentena, el día 12 pues me vino a buscar un voluntario, lo cuento en el libro, para irme a hacer la PCR, y me acompañó, de casa a el centro médico donde me la hacían, es que no me podía escapar. Entonces ahí te das cuenta que están en todos los órdenes de la vida, incluso en el más cercano. Y por eso te pregunto precisamente cómo lleva el ciudadano medio esa inmersión absoluta del poder en su vida. ¿Lo asume por obediencia, lo asume porque no le queda otra, o lo asume porque
es lo que entiende que tiene que ser porque es lo que ha mamado? Claro, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Cuando decimos lo de coger las claves. ¿Realmente esta gente está convencida? ¿Realmente esta gente es feliz con lo que tiene? Y mira, yo te diría que de los 1.412 millones de habitantes, la gran mayoría están convencidos de que lo que tienen ahora, un presidente que se va a eternizar en el poder, cosa rara, desde Mao no pasaba, las políticas ahora pues es un país cerrado en sus fronteras, cómo están combatiendo la COVID, están contentos porque están convencidos de que es lo que toca y que solamente así pues se pueden hacer ciertas cosas. Bueno, también el aparato de propaganda se encarga de que se lo crean, es decir... Tan bestia es. Todos los días en los periódicos chinos, la Xinhua, la agencia china, el mensaje es: fijaros cómo lo estamos combatiendo nosotros, que apenas hay casos, es verdad, y fijaros cómo está el resto del mundo. Entonces, de todo triunfo hacen propaganda y de todo error histórico se cubre de un olvido, que eso en definitiva es la propaganda de los sistemas totalitarios, ¿no? Con lo cual, poquitas voces disidentes hay, y las que hay, como ha pasado en Hong Kong, por ejemplo, ya hemos visto cómo las han aplacado, con lo cual pues es muy difícil realmente ser disidente y además mostrar que lo eres, ¿no? Pero ya digo, inmensamente la población en general está feliz, pueden tener un nivel económico alto, son generaciones pasadas que han pasado hambre y ahora no, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupa en todo esto la prensa internacional? Pues la prensa internacional somos vistos, sobre todo yo he notado un gran cambio de 2015 a los últimos años, somos vistos como, bueno, unos seres ajenos que prejuzgan que siempre vamos a contar lo negativo, que tienen que controlar, porque claro, para los periodistas chinos es mucho más fácil dirigir el mensaje, pero para nosotros no. Con lo cual ahí también hay una especie de relación de comprensión por su parte, saben que desde luego no vamos a hacer una propaganda, pero tienen que controlar qué es lo que contamos y hasta qué punto contamos cosas que no les gusta o que se sale un poco de la línea oficial del Partido Comunista, con lo cual pues lo ponen difícil muchas veces. Es eso, no tienes fuentes, no tienes a quién entrevistar, te quitan de los sitios, te hacen borrar imágenes, en fin, es complicado. ¿Qué coberturas recuerdas en las que dijeras, o en las que ellos de alguna manera te trasladaron: Mavi, estamos aquí y no nos gusta lo que estás haciendo? Pues mira, yo cuento en el libro algo muy divertido que siempre solía pasar. Cuando Wuhan se abre en abril de 2020, claro, allí vamos todos los periodistas internacionales, ¿no? Y en las calles de Wuhan, pues de repente aparecía un alemán con una cámara, nosotros, el fotógrafo británico, la BBC, y entonces había ya una alerta de que los periodistas internacionales habían llegado. Nadie hablaba, nadie conocía a nadie que hubiese enfermado y hubiese muerto, la capa de silencio estaba ahí latente, y a los 3 días de estar y dar mal, como ellos dicen, pues nos mandaron un mensajito: queridos corresponsales, somos el servicio de prensa local, estamos en el Hotel Westin, que es casi donde todos estábamos, en la 8ª planta, ¿no? Entonces era una forma de decir: estamos aquí y nosotros vamos a dirigir las informaciones que vais a hacer. Tiene de bueno que te llevan a sitios que sin ellos no podrías ir, pero tiene de malo que, claro, en cuanto preguntas en esos sitios una preguntita que, por ejemplo, pues es un poco más incómoda, casualmente el autobús ya sale y te tienes que ir, ¿no? Ahora mismo al gobierno chino, ¿qué es lo que más le preocupa de la prensa internacional? Vuestra cobertura sobre las libertades, vuestra cobertura económica también, que es un factor fundamental para ellos, ¿qué es lo que más le preocupa? Pues mira, que no les culpabilicemos de que allí nació el COVID, ¿no? Ellos saben que tenían... estaban alcanzando unas cuotas de estar en el mundo, de no haber despertado del todo los temores, con ese mensaje que dan que ellos se expanden económicamente para llevar riqueza, nada más, y de repente llega el coronavirus, con un país y con un mundo muy polarizado entre Estados Unidos y China. Se empezó pues desde Estados Unidos Trump a decir que el coronavirus había nacido allí, no solamente eso, sino que incluso pues lo habían creado como un arma biológica, y toda la imagen que China tenía en el exterior se ha resentido. Entonces ellos, lo notamos también porque hay todo un aparataje de Wolf Warriors o de los lobos guerreros que se llama, que son diplomáticos que están en Twitter, pues para desacreditarte si das una información que no les guste. Y estaban al quite de toda información relacionada con el COVID, con el origen, con las dudas de si realmente hubo esos muertos o hubo más. En fin, se notaba muchísimo que es lo que más les preocupa ahora. China es un régimen muy, muy hermético, da muy poca información, pero de esa poca que da, ¿nos podemos fiar o no?
Yo siempre digo que hay que acogerla, claro, porque como tú dices, Aimar, es muy poquita, con lo cual hay que acogerla y hay que contrastarla, y para eso, pues bueno, tienes que recurrir a veces a expertos internacionales que no están en China, mirar estadísticas, hacer un buceo por las redes sociales, porque aunque hay censura, la población se expresa ahí y entonces tienes que hacer una visual. Es decir, y luego ante la duda, ojo, siempre poner, pues cuando hablamos de cifras, pues según cifras del gobierno chino o según datos oficiales o sea, siempre tienes que contextualizarlo, porque a veces pues es imposible también confirmar si realmente eso es así. Con la pandemia ha ido cambiando todo, pero se ha ido facilitando la entrada de noticias de China en las escaletas de los informativos. Yo en los nuestros lo noto claramente, y supongo que tú eso también lo has tenido que notar. Yo cuando llegué, China era, o te pedían noticias que era lo exótico, lo lejano, lo raro, ¿no? Lo fascinante, ¿no? Y cuando tenías una historia así, pues que no se ajustaba a lo que veían los editores, tenías que pelearla, y mucho. Claro, es que está Europa, es que Estados Unidos, comprensible, porque es más cercano, más entendible, y sin embargo, pues a partir de la pandemia es verdad que bueno, también está Taiwán, está lo que pasó en Hong Kong en 2019, y he ido viendo exactamente cómo la demanda ha ido creciendo. Pecamos de occidentalismo. Totalmente. Al informar desde Madrid, desde la mesa de edición de China. Totalmente. Yo creo que la información internacional en general ahora, antes era abrir ventanas más al conocimiento, ¿no? Todos los enviados especiales que había o corresponsales, no sé, no hacía falta una breaking news, un titular, ¿no? Para hacer sus historias. Ahora sí, ahora esos balcones que se abrían, como yo cuento en el libro, se han reducido a esas ventanas de ojos de pez, ¿no? Y solamente piden, pues si es algo que nos ayude a entender nuestra realidad cotidiana en España, ¿no? Pero si no, no lo piden, o sea, pues porque está ajeno, porque qué importa esto ahora, ¿no? Entonces, anda que no hay conflictos abiertos de los que nos informan, porque no es noticia, ¿no? Y sin embargo, luego pasa algo y estamos estirando el chicle muchas veces, ¿no? O sea, pues no sé, de forma que ya no aporta nada, ¿no? Entonces yo creo, la primera, yo que hago información internacional, pues a veces tengo que hacer un sobreesfuerzo para decir, bueno, pues esto es una historia de por sí, aunque no tenga nada que ver, y la peleas, ¿no? Porque crees que es importante o curiosa, ¿no? La pelea con el editor es uno de los tragos más duros del trabajo de corresponsal, ¿o qué? Bueno, yo en honor a la verdad diré que tengo editores que... Televisión Española, yo creo que hay una sensibilidad especial todavía por la información internacional, entonces afortunadamente no me cuesta mucho. Pero bueno, qué duda cabe que a veces tienes que hacer alguna llamada y insistir, también va en lo nuestro, que conste. ¿Cuántas veces te ha llamado a ti el jefe de internacional y te dice, Mavi, esta vez no lo hemos conseguido, no hemos conseguido encajar esto? Bueno, afortunadamente a veces hay historias que no pasa nada por meterlas otro día, con lo cual ahí estoy como una avispa y con el aguijón, dale que te pego, muy pesada. ¿En qué corresponsales te fijabas tú antes de ser corresponsal? Pues mira, a mí me gustaba muchísimo Rosa María Calaf, que esta tarde estará en la presentación del libro en la FNAC. Me gustaba, como no, Carmen Sarmiento, ¿no? Toda esa serie que hizo de mujeres de Sudamérica, porque yo es verdad que tenía cierta tendencia más al continente americano. Lo de Asia pues me ha sorprendido, ¿no? Para bien, además, después Nuria Ribó, pues no sé, Canete, ese reportero que cogió aquellas imágenes del Nevado de Ruiz, ¿no? Tiananmen 1989, que entonces estaba Juan Restrepo. Es decir, era toda una serie de personas que te acercaban a esa realidad y que decías, jo, qué fascinante, viajan, ven otras realidades, lo pueden contar y además pueden vivir de ello. ¿Y te sigue pareciendo eso? Quiero decir, esta descripción que he hecho al principio del corresponsal como algo fascinante visto desde España, ¿la compartes o te parece que no tiene base? Bueno, la comparto en parte. Yo creo que somos primero una especie de extinción, los corresponsales, porque tú sabes que nuestra profesión, con esto de que, no sé, a lo mejor la información internacional no importa tanto, hay toda una serie de periodistas frees fantásticos, en unas condiciones tanto económicas como a veces de seguridad a los países a los que van, ¿no? Para los oyentes que nos estén escuchando, el corresponsal, digamos, tiene una nómina y está avalado y la empresa le paga su vida en el país, y el freelance no tiene
tiene eso y tiene que ir vendiendo o por pieza que hace o por crónica que hace, se le paga por cada crónica que se le compra, digamos, desde el medio de comunicación, o tiene algunos acuerdos que suelen ser muy precarios. Así es, lo has explicado de maravilla, Aimar. Entonces esos compañeros que están por libre, que hacen un trabajo estupendo y que debemos reivindicar una igualdad de condiciones un poco como los que tenemos nosotros, ¿no? Pero luego también es verdad que, hay un romanticismo que es elevado, porque también es verdad que el corresponsal no deja de ser un periodista, un reportero que cuenta las historias de la calle como lo podemos hacer en una provincia de España. ¿Qué tiene de mágico? Pues lo que hablamos, que es otro país. Hasta que lo aprendes, hasta que te haces a ello, porque además vives allí, con lo cual tu vida también te lleva historias a la hora de contar la realidad, ¿no? Pues eso es lo apasionante, pero al final el reporterismo es estar en la calle y bueno, yo creo que es igual de fascinante estar en París, en China, que estar, pues no sé, en Zaragoza o en Madrid, ¿no? Exige una capacidad alta de desapego, el modo de vida del corresponsal. Totalmente, y de capacidad de soledad también, porque es verdad que bueno, te puedes llevar a la familia, pero al final pues estás en un país, sobre todo los tan lejanos como China, claro, que siempre vas a ser una extranjera, ¿no? Curiosidad, capacidad de desapego un poco, de sacrificio y de estar full time a todas horas, porque obviamente, y más en territorios que son tan extensos, y luego pues también pues de adaptación, ¿no? Una de las sensaciones más duras que se me ocurre es saber que la vida que estoy montando en algún sitio tiene fecha de caducidad. Que puedo hacer 1000 amistades nuevas en esta ciudad a la que llego, pero va a llegar un momento dentro de 2, 3, 4 años que incluso quizá sin quererlo yo, porque llega alguien nuevo a un puesto de mando y mi vida se va a acabar y esto se va a cortar. ¿Eso cómo lo lleva uno? Pues con toda naturalidad, la vida son etapas, entonces igual que alguien no puede estar eternamente pues haciendo noticias locales porque el día que, no sé, personalmente ya no le aporta, intenta cambiar, también el corresponsal tiene que saber que el día que firmas un contrato es un día menos que tienes. O sea, quiero decir que esto es verdad, hay que dar oportunidades también a otros compañeros y bueno, y lo que hablamos y tener la mente fría de decir somos unos afortunados, aprendemos, ese aprendizaje me lo llevo para la siguiente etapa. Y bueno, y es igual de apasionante y se hace periodismo en otros sitios igual, incluso en tu propia tierra, qué duda cabe. ¿Qué ha pasado con la vida que construyó Mavidoñate en China esos 6 años? Pues mira, yo estoy como loca ya. No es que la eche de menos muchísimo, porque además ahora en Francia, pues claro, me tengo que centrar muchísimo, un país nuevo y es muy intenso también. Pero claro, que se abra para los turistas. Yo volveré, por supuesto, he dejado amigos chinos, que quiero saber cómo siguen, ¿no? O sea, cómo va a ir este país en el futuro, si se va a abrir, si no se va a abrir, si va a haber más libertades, no sé, qué lugar va a ocupar en el mundo. Por supuesto, yo creo que a esa parte del mundo seguiré mirando informativamente, pero también por las personas que he dejado allí, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido apasionante, pero tampoco es un lugar para quedarte toda la vida, ¿eh? ¿Qué te dice tu olfato periodístico? ¿China se va a abrir? Yo creo que va a tardar. Pero que finalmente, hay toda una generación de jóvenes en el partido, ¿no? que han viajado, que leen periódicos. Lo que pasa que luego hay anécdotas, es verdad, que me indican, bueno, yo me acuerdo que uno de los chicos, ¿no?, que nos llevaba de exteriores del gobierno a los periodistas internacionales, pasamos de las fiestas de Año Nuevo Lunar, de las celebraciones, de decir, ay, sí, el New York Times, también nosotros lo leemos, porque así nos enteramos de lo que pasa en nuestro país, a de repente, pues 6 años después, ¿no?, decir, malísimo, todo es malísimo lo que cuentan de China. O sea, entonces están en una fase ahora de cierre, pero yo confío que en unos años... Están en ese repliegue, sí, ¿eh? Sí, están en ese repliegue. La COVID, además, si había un plan, ¿les ha ayudado o les ha acelerado? No lo sé, ¿no? O sea, hay ahí etapa de cierre, pero yo confío. De todas formas, China es verdad que se ha ido abriendo y cerrando, ¿eh? También es verdad que estos son ciclos y, bueno, Mao, hace el cierre de Deng Xiaoping, se abrió a la economía. En 2008, cuando fueron los Juegos Olímpicos, dieron muchísimos visados y hubo una apertura. Ahora, pues por la COVID y las circunstancias, otra vez cerrados. Bueno, yo creo que dentro de estos ciclos llegará un momento que también, si quieren estar en el mundo como quieren estar, pues van a tener que ir a abrirse o ir abriéndose un poco. Ahora es una etapa de consolidación. ¿Y a los españoles cómo nos ven? Si nos ven, ¿saben quiénes somos? Por supuesto, sí, los españoles además... ¿Pero por el Real Madrid y el Barça? ¿O? Por supuesto, vale. Y bueno, y a ver si yo me acuerdo, pues eso, o sea, si Messi, pues en fin, si se iba al Paris Saint-Germain, me preguntaban, o sea, quiero decir que claro, el fútbol, por supuesto... ¿Tú qué les decías? No te
te lo puedo contar, claro. O sea, Yo me hacía la misteriosa. Esa información la tengo, pero no te la puedo contar. Claro. No, es verdad que ya sabes que el deporte Rafa Nadal, ¿no? Que son los mejores embajadores, te diría yo, a día de hoy, ¿no? Pero luego hay mucha gente que ha estado en nuestro país, hay un boom de aprender español, pues porque por esa expansión de América Latina tienen que aprender el idioma, y entonces nos admiran mucho la gastronomía, como somos, la cultura que tenemos, ¿no? O sea, muchos de ellos han leído El Quijote o saben porque han leído fragmentos en el colegio, con lo cual es un país que los que realmente lo conocen lo aman, los que no pues nos confunden, no saben tampoco mucho si somos italianos, franceses, estamos ahí en Europa. Una mezcla por ahí, ¿no? Me decías que no has tenido tiempo ni siquiera para empezar a echar de menos China porque estás metida ya en Francia y en todo lo que implica Francia ahora mismo, porque tenéis unas presidenciales dentro de 4 meses. No, 4 meses, no 3 meses. Son en abril el día 10 es la primera vuelta, el día 24 la segunda, y además, pues bueno, con una extrema derecha que está subiendo, muy presente. Francia es verdad que es un país interesante desde el punto de vista social, mucha migración, y además Macron ostenta la presidencia rotatoria ahora de la Unión Europea. O sea, estos días con todo Ucrania y Rusia, pues claro, fue él el que llamó a Putin. Es decir, hay una densidad de trabajo muy, muy consistente. Un francés medio, moderado, ¿cómo se explica o cómo ve el efecto Zemmour? Estamos alucinando desde el resto de Europa de que en un país que ya tenía una extrema derecha fortísima, le haya salido una extrema derecha, además con un perfil tan sin complejos, quiero decir, tan bestia. El francés medio, el francés moderado, ¿cómo ves? ¿Cómo se lo explica? Un francés, perdón, antes de contestarte, un Zemmour que además está haciendo hasta tolerante y con buena imagen a Marine Le Pen, ¿no? Sí, quiero decir que es que está consiguiendo esto. Mira, el francés de a pie medio no creo que comulgue con esta xenofobia, ¿no? Es una persona que tiene además ya 2 condenas por delito racial, es decir, no lo comparten, pero sí que lo pueden comprender. O sea, quiero decir, a lo mejor no votarán nunca, pero comprenden el fenómeno. Y el fenómeno es que es verdad que se dan cuenta, pues claro, de que hay una bolsa de migración, de pobreza. O sea, es verdad que sales del centro de París, bajas al metro y bueno, lo que ves es pues todo un hall de 1 metro ocupado, ¿no? Por personas sin techo. O sea, un poco ya como esa imagen que tenemos en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden entender esta subida, ¿no? De Zemmour, aunque obviamente no la comparten, ¿no? ¿Hacia dónde va la tele, Mavi? Bueno, yo confío en que vaya hacia un lugar que nos corresponde, ¿no? Y es el lugar de que, igual que un británico está orgulloso de su BBC, que el ciudadano medio esté orgulloso de Televisión Española. Ahí estamos, ¿no? Es una casa que, como bien sabes, Aimar, con muchos altibajos, pero bueno, yo confío en que de aquí a un tiempo se recupere esa confianza que se ha perdido, ojalá. Mavi Doñate, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Gracias a ti, Aimar. Un abrazo.